En 1880, Julio Argentino Roca asume como presidente de la nación. En estos años, la Argentina alcanza la organización institucional. A sangre y fuego se expanden las fronteras, desalojando a los pueblos originarios. Se incorpora en la economía del mundo como país exportador de cereales, de materias primas. Y se recibe a un gran número de inmigrantes. Santa Fe ocupa un lugar central en este proceso hacia una república liberal, siendo parte de su territorio uno de los más beneficiados por el progreso económico. Pero también es uno de los lugares en donde surgen las luchas populares, que intentan cambiar los efectos negativos de este modelo de país. Caseros. Una batalla que marca el fin de una era. Juan Manuel de Rosas ya no dirige los destinos del país desde Buenos Aires. Otro rico hacendado federal, pero entrerriano, lo derrotó. Justo José de Urquiza enfrenta varios desafíos. Debe construir un Estado central que exprese a la nación en su conjunto. Para eso tiene que fundar un sistema político que respete a los derechos individuales y vincule mejor a Buenos Aires con el resto de las provincias, y modificar el sistema productivo del país. Para concretar estos objetivos, tiene una sola herramienta: la Constitución. Urquiza convoca a todos los gobernadores en San Nicolás para firmar un acuerdo que selle la realización de un Congreso General Constituyente. El lugar elegido es la provincia que más luchó por tener una constitución: Santa Fe. Pero la legislatura de Buenos Aires rechaza el acuerdo de San Nicolás que había firmado su gobernador, desconociendo la convocatoria al Congreso, y luego se separa de la Confederación Argentina. Ahora es un Estado independiente. Sin Buenos Aires, el Congreso comienza a funcionar a fines de 1852, en el restaurado Cabildo de Santa Fe. Durante meses, la modesta y calurosa ciudad, rodeada de arenales, se convierte en la ciudad de la Constitución. La Carta Magna está inspirada en las ideas de este hombre, Juan Bautista Alberdi, y refleja una concepción filosófica liberal que tiene como cuestión central a la libertad individual. Reduce al Estado a una función mínima, un Estado que no interviene ni en lo económico ni en lo social. En palabras del propio Alberdi, el Estado debe gobernar poco, intervenir menos
Dejar hacerlo más, no hacer sentir la autoridad. El proyecto pretende un desarrollo capitalista moderno, que venda materias primas y compre productos industriales, para lo cual es necesario garantizar las libertades económicas, proteger la propiedad privada y dar los mismos derechos a los extranjeros que a los nativos. En lo político, busca instalar en primera instancia una democracia de minorías, donde el poder quede en manos de las élites económicas e intelectuales. Hay que vencer la pobreza y el atraso, pero para que esto ocurra, debemos suprimir los derechos de la multitud y conceder el voto solo a la inteligencia y a la fortuna. En lo sociocultural, la idea central es la necesidad de europeizar la cultura. Necesitamos cambiar nuestras gentes incapaces de libertad por otras gentes hábiles para ella. Ella está identificada con el vapor, el comercio y la libertad. Y no será imposible erradicar estas cosas entre nosotros sin la cooperación activa de esa raza de progreso y civilización. En otras palabras, cambiar nuestros gauchos por europeos. Luego de largas deliberaciones, el 1 de mayo de 1853 se aprueba el texto definitivo de la nueva Carta Magna. Después de 40 años de luchas internas, el país parece estar unido por una nueva constitución. La causa de la disputa entre Buenos Aires y la Confederación es por ver quién implementa el modelo de la República Liberal, que es el espíritu de la nueva Constitución. Es el enfrentamiento entre la burguesía ganadera y comercial de Buenos Aires y la burguesía del litoral. Este conflicto desemboca en la Batalla de Pavón, en 1861, cuando Mitre derrota a Urquiza, pone fin a la Confederación y la élite porteña se adueña del poder político. Vencido Urquiza, el gobernador porteño Bartolomé Mitre asume la presidencia de la nación y designa a Domingo Crespo como gobernador de Santa Fe. ¿Quiénes son los miembros de esta élite que se hacen con el poder? Está integrada por la burguesía ganadera y comercial, comúnmente denominada oligarquía porteña, y lo acompañan, como socios minoritarios, la burguesía ganadera de Santa Fe y el resto del litoral. Desde el Estado Nacional comienzan a implementar el modelo de la República Liberal. Mitre busca instalar una democracia de minorías o elitista. Interviene provincias y reprime, por no decir masacra, a los denominados últimos caudillos federales. Pero fundamentalmente, instala la práctica electoral fraudulenta, donde el oficialismo confecciona el padrón electoral, controla el lugar de votación y el escrutinio del comicio, donde el voto, siempre masculino, es público o cantado. Otro importante objetivo de los liberales porteños al poder es la organización del Estado Nacional,
crean la Corte Suprema de Justicia de la Nación y dictan los códigos civil y comercial. Establecen una moneda única y un sistema de recaudación de impuestos. Forman un ejército nacional, crean un régimen educativo y eligen a Buenos Aires como capital de la República. El modelo de república liberal busca incorporar a la Argentina al mercado mundial, que tiene como núcleo central a Europa y en especial a Inglaterra. Para lograrlo, la élite gobernante fomenta el desarrollo tecnológico del campo, la reconversión ganadera, la construcción de una extensa red ferroviaria, la expansión agrícola y, sobre todo, la introducción masiva de mano de obra inmigrante. En Santa Fe, la política de esos años se desarrolla alrededor de clubes políticos, formados por grupos de personas o familias notables, que, como en el orden nacional, usan el fraude y la violencia como forma de ganar elecciones. Los clubes más importantes son el Club de la Libertad y el Club del Pueblo. Al Club de la Libertad también se lo llama Partido Liberal. Están alineados con Bartolomé Mitre, y sus principales referentes son los integrantes de la familia Cuyen y Nicasio Oroño. Como gobernador, Oroño hace sancionar leyes de avanzada para la época, como la Ley de Cementerios Públicos y la Ley de Matrimonio Civil. Pero estas leyes despiertan el descontento de la Iglesia, que desemboca en la insurrección de Simón de Iriondo, miembro del Club del Pueblo, que acusa a Oroño de masón y acaba con su gobierno. Simón de Iriondo es un santafesino de importantes contactos a nivel nacional. Fiel seguidor del alcinismo, su Club del Pueblo tendrá una alianza con la fuerza que regirá el destino del país por varias décadas, el Partido Autonomista Nacional. Por estos años, en la provincia, la política gira alrededor de cuestiones personales y familiares. Las diferencias ideológicas son un tema secundario, porque en lo fundamental todos comparten el ideario liberal de la Constitución de 1853. Es decir, entre otras cosas coinciden en garantizar la libertad de comercio desde el Estado, en fomentar la inmigración, en promocionar la educación y en erradicar a los indios de la provincia de Santa Fe. Simón de Iriondo y José Gálvez son los principales gobernadores de lo que ellos denominaron la modernización y el progreso. La élite dirigencial santafesina adopta los ideales de la República Liberal, pero lo mixtura con la reivindicación de la tradición hispánica y el culto católico. Iriondo es el máximo referente de este sector, que hace convivir dos ideas que en el orden nacional se presentan como contradictorias. Todo el sistema de nuestras instituciones y el orden moral, económico y social que ellas establece descansa sobre la triple base de la libertad, la religión y la educación popular.
El modelo europeizante también se aplica en Santa Fe. Las campañas militares se apropian de las tierras de los pueblos tobas, avipones, calchines y mocovíes en el norte, y a los querandíes, timbúes y carcaraes del sur. Que son confinados a reducciones, donde se los educa y evangeliza en contra de su cultura original. Los paisanos mestizos también son blanco de estas medidas consideradas civilizatorias por la clase dirigente. Con la excusa de terminar con los vagos y malentretenidos, se los disciplina con la cárcel o con el trabajo semi-esclavo. En el marco del modelo agroexportador, en la provincia de Santa Fe, se implementa un modelo de producción agrario complementario. Es un sistema de colonias que se expande hacia el centro-oeste de la provincia, buscando recuperar tierras perdidas por conflictos políticos y por el avance de la frontera con el indio. También busca poblar la región con chacareros inmigrantes. Los mejores ejemplos son las colonias Esperanza, San Jerónimo y San Carlos, basadas en núcleos de producción agrícola, divididos en pequeños minifundios de no más de 40 hectáreas. Para ponerlas en marcha, el Estado provincial recurre a un nuevo actor económico, las compañías de colonización. El Estado cede tierras públicas gratis o a muy bajo costo, y las compañías se ocupan de defenderlas, poblarlas y explotarlas. Las colonias se especializan en cereales. Se adopta el modelo de producción agrícola extensiva, que produce muy buenos resultados económicos, pero también incrementa la población. Una de las ventajas que se está experimentando como resultado de la inmigración es el estímulo al trabajo que se dan los naturales del país, quienes aspiran ya, como el colono, a tener su propia tierra. La inmigración desplaza la barbarie del indio, el nativo y el desierto, conquistando tierras para el trabajo, la religión, la riqueza y la civilización. El otro elemento que aparece como civilizatorio y elemento de europeización es la educación. Que a partir de la gobernación de Iriondo adquiere un lugar preponderante en las políticas de Santa Fe. En una primera etapa, se crean escuelas primarias y bibliotecas populares. Más tarde, establecimientos secundarios e incluso universitarios. Otra clave es el desarrollo del ferrocarril, construido por capitales británicos y franceses y diseñado para sacar las materias primas hacia la zona portuaria, pero también sirve para inundar el interior con productos extranjeros. Más. No hay más.
Mijo. Pero el modelo agroexportador genera un gran desequilibrio social. Las burguesías concentran riqueza, al tiempo que las economías del interior se derrumban ante los productos importados. Mientras tanto, Santa Fe vive una nueva realidad obrera. Por estos años, la mayor parte de los trabajadores pertenecen al sector primario. Igualmente, aumenta el número de obreros portuarios y ferroviarios. En las zonas rurales, la mayoría de los trabajadores son de origen extranjero. Pero en los obrajes, estancias, ingenios y en actividades vinculadas a la rama forestal, predominan los criollos. Como respuesta a las malas condiciones laborales y de vida que sufren los trabajadores, en las ciudades de Rosario y Santa Fe surgen asociaciones obreras. En la Argentina, las primeras organizaciones obreras se organizan como mutuales y a partir de 1880, recién como sindicatos, tanto en tendencia anarquista o socialista. En los comienzos del siglo XX surge una tercera corriente, el sindicalismo puro. En Santa Fe primero se funda la Sociedad Internacional Obrera, conformada por anarquistas y socialistas. Unos años más tarde, surge la Federación Obrera Rosarina, miembro de la Federación Obrera Argentina, la FOA, que más tarde será denominada Federación Obrera Regional Argentina, ligada al ideario anarquista. Pero el Estado no regula las relaciones entre patrones y obreros. Las deja libradas a las leyes de mercado y en caso de conflicto, aplica la represión. En 1890. El modelo de la República Liberal empieza a debilitarse. Las disputas internas en el Partido Autonomista Nacional, las denuncias de corrupción y la profunda crisis económica producen un estallido que será una bisagra en la historia moderna. La Revolución del Parque tiene como protagonistas a una nueva agrupación política, la Unión Cívica, cuyos máximos referentes son Leandro Alem y Bartolomé Mitre. La revolución no triunfa, pero provoca la renuncia del presidente Juárez Celman. Su vice, Carlos Pellegrini, asume el gobierno nacional. Mientras tanto, la Unión Cívica se divide. Leandro Alem constituye la Unión Cívica Radical, que de a poco se convertirá en la gran alternativa al orden conservador. Estamos reunidos esta noche acá, distintos representantes de nuestros... Sus principales estrategias son la abstención electoral y las revoluciones armadas para terminar con el fraude electoral y pasar de una democracia ilegítima y de minoría a una de mayorías y con transparencia electoral. La Unión Cívica Radical es el primer partido político popular en la Argentina. Si bien su dirigencia está formada por antiguos miembros del autonomismo y del liberalismo oroñista, cuenta con el apoyo de colonos y chacareros inmigrantes, molestos con el gobierno provincial por la implementación de un impuesto al cereal. Son estos colonos inmigrantes
los grandes protagonistas de la Revolución Radical de 1893, que tiene uno de sus epicentros en Rosario. El apoyo popular es tal que el radicalismo logra destituir a las autoridades santafesinas e imponen a Mariano Candioti como gobernador durante 21 días, hasta que la provincia es intervenida. La UCR santafesina tiene opiniones encontradas sobre cómo actuar ante las elecciones. La abstención predomina en las ciudades de Santa Fe y Rosario, mientras que las colonias agrícolas eligen la participación, pero bajo otras denominaciones electorales para no contradecir abiertamente las decisiones partidarias. El abstencionismo del Partido Radical se va a prolongar hasta 1912, al igual que en el orden nacional, lo que ocasiona conflictos, deserciones y expulsiones. Pero el fracaso de la Revolución de 1905 abre una nueva instancia. Se abandona la vía revolucionaria y se pone el foco en la salida electoral. Cuando en 1912 se sanciona la ley Sáenz-Peña, el radicalismo comienza su ascenso hacia el poder por la vía electoral. El camino hacia la democracia de masas ha comenzado y Santa Fe es uno de sus pilares. A partir de la batalla de Pavón, una élite comienza a ejecutar el modelo de la República Liberal. Con una economía ligada al mercado europeo, agrícola-ganadera, que beneficia al litoral, pero con una democracia restringida que solo se sostiene con la violencia y el fraude. Luego de varias décadas, esta hegemonía comienza a quebrarse, cuando las mayorías populares reclaman su derecho a participar y decidir cuál es el rumbo que quieren para el país. Que yo le cante a Irigoyen, usted me propone un tema que yo le cante a Irigoyen. Este es mi tema querido, el que todo aquí me oyen. Este es mi tema querido, el que todo aquí me oyen. Yo que lo conozco tanto, digo a su sentimiento. Yo que lo conozco tanto, digo a su sentimiento. Lo acompaña la honradez, la probidad y el talento. Lo acompaña la honradez, la probidad y el talento. Salud. Estamos en Santa Fe. Corren los primeros años de la década del 1910. Los lugares de reunión popular son muy distintos a los del siglo pasado. Por ejemplo, esto es un comité. ¡Viva don Hipólito Yrigoyen! ¡Viva! La Unión Cívica Radical es el partido más popular del momento. Y su líder es el hombre más querido, pero también el más resistido del país. De la talla de Alén, de Peñalosa y Varela, de la talla de Alén, de Peñalosa y Varela, de esos grandes patriotas, es el último que queda de esos grandes. Por primera vez, candidatos radicales deciden presentarse en una elección provincial. Vienen a acabar con años de fraude y malas prácticas de la política. Ya tendrá el pueblo argentino a su augusta presidencia, hombre probó, hombre digno, el bien y la inteligencia, hombre probó, hombre digno, el bien y la inteligencia. ¡Va a ser inteligente el vasco malandra ese! ¡Viva los conservadores, carajo!
Por el momento, todo siga como siempre. El siglo XX es el siglo de las masas. Argentina empieza a construir sus cimientos con transformaciones socioeconómicas, culturales y políticas. El orden conservador da paso a una realidad compleja y cambiante, de una democracia restringida para las minorías a una democracia de mayorías. Santa Fe es un hervidero de colonos inmigrantes provenientes de Europa que conviven con los criollos, trabajando como chacareros en el interior de la provincia, o agolpándose en el puerto, en las calles de las ciudades, los clubes sociales o los círculos de inmigrantes. ...1912 es un año clave en la historia del país. El Congreso sanciona la ley Sáenz-Peña, que establece el sufragio obligatorio, secreto y universal. Claro que el voto universal en 1912 solo incluye a los varones. Según esta nueva ley, impulsada por el presidente Roque Sáenz Peña, todos los hombres que figuran en el padrón militar tienen derecho a votar. Para asegurar la transparencia del acto electoral, los comicios son controlados por la justicia. Esta reforma busca terminar con el fraude. Comienza la era de los partidos políticos modernos. Por primera vez el pueblo puede elegir libremente a sus representantes. La Unión Cívica Radical de Santa Fe deja de lado su histórica abstención para participar de los comicios provinciales. Manuel Menchaca y Ricardo Caballero son los candidatos del radicalismo para la gobernación. Los dos son médicos y tienen la misma edad. Menchaca es de Santa Fe Capital, Caballero de Rosario. Menchaca frecuenta los clubes sociales y las familias patricias ligadas al orden conservador. Caballero tiene un pasado vinculado al anarquismo y al socialismo. Caballero representa la esencia del primer radicalismo, que tiene puestos los oídos en los sectores populares. Rescata la tradición de los caudillos federales del siglo XIX y ve al radicalismo como su continuador en el nuevo siglo. Los hombres de cierta categoría social de nuestras campañas, aún sin ser analfabetos, tienen el encanto de no poseer la mediana instrucción primaria. Dominadores de la naturaleza hostil. Incansables trabajadores rurales. Soldados de las más nobles causas. Soñadores. Poetas. El doctor Ricardo Caballero es todo corazón. El doctor Ricardo Caballero es todo corazón. Él encarna el patriotismo de esta gloriosa nación. Él encarna el patriotismo de esta gloriosa nación. Volvamos a las elecciones. La fórmula Menchaca-Caballero vence por el 37% a los conservadores agrupados en la coalición, lideradas por el abogado rosarino Lisandro de la Torre, representante de la pequeña burguesía rural y comercial del sur de la provincia. Don Ricardo Caballero es quien nos marca el camino para cambiar el destino de nuestra nueva nación, para cambiar el destino de esta nueva nación. Tu salud.
La nueva fórmula gobernante, además de ser la primera gran victoria radical, representa un equilibrio en la gran tensión santafesina de la época, entre Santa Fe ciudad y la pujante y cosmopolita ciudad de Rosario. La Barcelona argentina, como le gusta autoproclamarse. A partir de este momento y hasta 1930, el radicalismo va a ser imbatible en las urnas. Pero ese lugar central va a generar un fenómeno inédito en la provincia. La contienda electoral se va a definir dentro del radicalismo, que comienza un periodo continuo de divisiones y fracturas que lo convierten al mismo tiempo en oficialismo y oposición. La provincia vive años de gran expansión económica. Además de ser el primer productor de cereales del país, experimenta un incipiente desarrollo industrial ligado a la actividad agropecuaria. La cantidad de obreros se duplica. Crecen las textiles, las curtiembres, las papeleras, y la explotación forestal deja grandes ganancias. Sin embargo, a nivel nacional siguen gobernando los conservadores. La situación entre obreros y patrones se pone cada vez más complicada, alimentada por la total desprotección que sufren los trabajadores y chacareros, criollos e inmigrantes. Comienza la era de las grandes huelgas y rebeliones obreras. Estamos en el límite sur de Santa Fe, en la región maicera que comprende colonias agrarias como las de Firmat, Vigán, Bombal. Precisamente en este momento estamos en Alcorta. Benvenuto, compagni. Buonasera. Buonasera. Aquí tengo la consigna para presentarla al gobierno. Contrato escrito por un mínimo de 4 años. Rebaja inmediata de todo lo arrendamiento. Libertad de cosechar y desgranar con la máquina que cada uno quiere. El boom agroexportador encarece exageradamente las tierras. Los grandes terratenientes las arriendan a compañías de colonización, que a la vez las subalquilan a los chacareros inmigrantes a un precio abusivo. E ampliaciones de la cantidad de tierra dedicada al pastoreo. Es así que los chacareros, patrocinados por el abogado de Rosario, Francisco Netri, comienzan a encontrarse. Mejoramiento inmediato de las condiciones de laboro e sospensione de los juicios de desalojo. El 15 de junio de 1912, 1000 chacareros encienden la mecha de la protesta en la plaza de la localidad de Vigán. El grito de Alcorta comienza a propagarse por toda la región de Santa Fe y se contagia a toda la pampa húmeda. 150.000 chacareros protagonizan la primera gran huelga agraria de la historia argentina. Menchaca envía una comisión negociadora, pero las autoridades municipales, fogoneados por los terratenientes, movilizan tropas para reprimir la huelga. La onda expansiva de las huelgas se propaga por toda la provincia. A partir de 1913, llega a los ferroviarios, los metalúrgicos, los panaderos y los estatales. Estamos en 1916. Desde hace 2 años, los países europeos principales clientes de Argentina están en guerra. Doctor, venga. Para ese entonces, los radicales santafesinos están fuertemente divididos. Siéntese. El cisma más grande se da dentro de la misma fórmula gobernante. Para 1916, Ricardo Caballero, líder de la facción intransigente, ya es un ferviente opositor, que se une a un dirigente que va ganando peso propio, Rodolfo Lehmann. Detengámonos un momento. Tanto a nivel provincial como nacional, las elecciones son indirectas. Es decir,
Los votantes no eligen a los candidatos, sino que votan a representantes o electores de los partidos que, reunidos en colegio electoral, designan al gobernador y al vice. En febrero de 1916, el oficialismo, ligado al gobernador Menchaca, obtiene mayoría de votos, pero el acuerdo de los otros partidos políticos participantes consagran en el colegio electoral como gobernador a Lehmann, del radicalismo disidente. 2 meses después, a nivel nacional, se realizan las primeras elecciones bajo la ley Sáenz-Peña. Para ganarlas, Hipólito Yrigoyen necesita sumar votos en el colegio electoral. Ricardo Caballero convence a los lehmanistas de aportar sus valiosos electores al candidato radical, que es consagrado presidente. Yrigoyen presidente, la Argentina te reclama, la voz del pueblo te llama y no te debes negar. Él necesita tu amparo, criollo mojón de quebracho, plantado siempre a lo macho en el campo radical. Y así llegamos al 12 de octubre. Hipólito Yrigoyen acaba de asumir como el primer presidente de la democracia moderna. Bien alto las banderas y en alto los estandartes gritarán por todas partes. ¡Viva Hipólito Yrigoyen! La nueva época tiene otra música de fondo. Y ahora, traído directamente desde Buenos Aires, el último tanguito radical. Tango y política. 2 nuevas pasiones populares que por años van a estar entrelazadas. El yrigoyenismo trae aires nuevos a la política. Pero el modelo económico liberal, agrícola-ganadero ligado al mercado externo, hasta ese momento exitoso, no se altera ni se modifica. Pero estamos en 1917. Inglaterra, el principal comprador de Argentina, está en guerra y las exportaciones bajan un 40%. En la provincia, el gobernador Lehmann, además de enfrentar la crisis económica, debe lidiar con un proceso de fractura permanente en su partido. La crisis es tan grande y los apoyos al gobernador son tan pocos que a fin de año Lehmann tiene que delegar el mando. Desde que es gobierno, el radicalismo busca mediar en los conflictos obreros. Al antiguo Estado gendarme de los conservadores, opone su idea de Estado árbitro, que media entre los intereses de los patrones y los trabajadores. Pero por momentos oscila en una política ambigua, que va de la mediación a la represión. En medio de esta crisis, surgen nuevos problemas. En el norte de la provincia funciona la Forestal, una gran compañía británica que extrae del quebracho una sustancia fundamental para la industria del cuero, el tanino. Se puede decir que es un estado dentro del estado, con su propia moneda, su propio ferrocarril
Todo financiado con las ganancias descomunales que genera la explotación y la devastación de los quebrachales. A la forestal parecen no llegar los nuevos vientos de la política. Sus obreros están reducidos a una servidumbre casi medieval. Los trabajadores se organizan e inician distintos tipos de protestas. La reacción del gobierno provincial es amparar la libertad de trabajo y el derecho a huelga. Llega a enviar un comisionado que firma un acuerdo entre los obreros y la empresa. Pero la patronal no cumple con el acuerdo y las protestas se intensifican. A todo esto, en las elecciones provinciales de 1920, los radicales se unifican y consagran a Enrique Mosca. Durante su gestión, crea la Gendarmería Volante, más conocidos como los Cardenales. Un grupo de mercenarios privados puestos al servicio de garantizar la propiedad rural y limpiar de malevos la zona. Los cardenales siembran el terror en las barracas de los obreros. Por esos días, un capataz de la compañía escribía lo siguiente: a los muertos los apilaban unos sobre otros y le clavaban un cuchillo en la nuca por si estaban vivos. Desde ese día tenía miedo de ir a trabajar, porque nos miraban con odio, como si fuéramos perros sarnosos. Más de 1000 kilómetros al sur, en la Patagonia, se repiten escenas similares. Por impotencia u omisión, el radicalismo no puede impedir las masacres obreras, que a esta altura cubren de sangre la historia del siglo XX. Mientras en el mundo se vive un clima más favorable a los de los primeros años de la posguerra, Enrique Mosca transcurre su primer año de gobierno, aunque continúan los conflictos sociales y políticos. Una nueva convención aprueba una reforma de la Constitución de la provincia. Lo que más polvareda levanta es la modificación del artículo 5. La Constitución de 1921 busca un Estado sin injerencia de la Iglesia. También limita las facultades de la policía y protege a los jueces, brindándoles inmovilidad en sus cargos. Permite a los municipios elegir a sus propios intendentes y establece un cambio sumamente progresista: el sufragio femenino en las elecciones municipales. Esta constitución genera tantas discrepancias que Enrique Mosca la anula por decreto. A pesar de las fracturas internas y de la conflictividad obrera, las políticas del radicalismo a nivel nacional traen cambios sumamente positivos, como la reforma universitaria de 1918, que es un hito en todo el continente y abre grandes posibilidades de ascenso social a las clases emergentes. Por otro lado, la legislación laboral da pasos importantes, aunque no suficientes, para un país que en pocas décadas cambió totalmente su estructura productiva. En los últimos meses de presidencia, Irigoyen da un paso importante a nivel soberano. Funda Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la empresa estatal de petróleo. La Argentina de la Belle Époque, además del oro amarillo de los cereales, el oro rojo del quebracho, tiene el oro negro del petróleo.
Pero estamos en 1922. Finaliza la presidencia del Peludo y comienza la del Pelado. El Peludo es Irigoyen, el líder popular, enigmático y retraído. El Pelado, Marcelo T. de Alvear. Don Marcelo imprime su propio estilo a la política radical, animado por una economía en continuo crecimiento. Un lagrimón rodando va a recordar aquellos tiempos, cuando existían los conventillos con sus patios de ladrillo, el peludo y el pelado. Cuando existían los conventillos con sus patios de ladrillo, el peludo y el pelado. Lo que no puede parar es una fractura casi definitiva a nivel nacional. En 1924, después de 8 años en el poder, la Unión Cívica Radical se divide en dos facciones irreconciliables: los personalistas y los antipersonalistas, que se oponen a la singular conducción de don Hipólito Yrigoyen. La chusma radical y los radicales galerita ya no convivirán en el mismo espacio político. Es más, por afinidad de clases, los antipersonalistas se acercaban peligrosamente a sus antiguos rivales, los conservadores. Curiosamente, mientras el radicalismo nacional se quiebra, el santafesino se unifica. En 1924, triunfa con un 48% la fórmula Ricardo Aldao-Juan Cepeda, contra un creciente partido demócrata progresista. La tensión del radicalismo santafesino cambia de eje. Ya no es más norte-sur. Se suma a la tensión nacional personalismo-antipersonalismo. A medida que nos vamos acercando a la década del 30, la cuestión social no para de encenderse, sobre todo en la cosmopolita y obrera Rosario, que se ve conmovida por un estado de huelga permanente. Para contener la situación, el nuevo gobernador, Gómez Chelo, designa jefe de policía de la ciudad a un verdadero referente del radicalismo. Buenas noches. Soy Ricardo Caballero, el jefe de la policía de Rosario. Usted se queda aquí. Para un humanista defensor de los trabajadores, como Ricardo Caballero, es inaceptable usar la represión para solucionar el conflicto obrero. ¿Quién dio la orden de esto? Es un trabajador, no un delincuente. Por eso es que inmediatamente de asumir, renuncia. Mientras tanto, Irigoyen en su segunda presidencia va a encontrarse con viejos y nuevos obstáculos. A la actitud destituyente de la oposición en el Congreso va a sumarse la ofensiva de los medios de prensa y la prédica nacionalista que promueve el golpe de Estado y que tiene entre sus voceros más notorios al poeta Leopoldo Lugones. A todo esto, en octubre de 1929, una crisis financiera de gran escala marca el fin de una era, para el mundo y también para la Argentina. Estamos en 1930. El mundo está en crisis. Y en Argentina comienza a sonar el tango del golpe. ¡Viva la patria y la gloria de ser libre! ¡Viva la patria que quisieron mancillar! Orgulloso de ser argentino, de trazar nuestro nuevo destino. Se termina el medio siglo de bonanza que permitió a la Unión Cívica Radical poner fin a décadas de fraude y pasar de un régimen oligárquico y conservador a una democracia de mayorías. Argentina entra en una larga espiral de crisis políticas y económicas. Con el nuevo golpe, el país busca retroceder a los tiempos anteriores a la ley Sáenz Peña. Y mientras en Europa se hacen más fuertes las doctrinas de ultraderecha, nacionalistas autoritarias, en Argentina, como dijo alguna vez el poeta Leopoldo Lugones,
comienza a sonar la hora de la espada.